¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues hoy se confirma la muerte de Polo Polo y como saben, pues aprovecho para hablar sobre el síntoma o las causas de muerte de estas personas que son conocidas o famosas. Para los que están fuera de México, que no les suena quién es este personaje, les digo rápidamente que él era un comediante, hacía comedia con características de estandopero, que son aquellas que casi cuentan más bien historias que hacen reír más que chistes, aunque Polo Polo contaba chistes, pero ya tenía esos tintes de estandopero. Y Polo Polo se caracterizó y generó mucha polémica. De hecho, a mí me tocó en la infancia, era el comediante más reconocido. Generó mucha polémica porque era muy grosero, decía palabras antisonantes y inclusive en sus chistes pues hacía referencia a temas íntimos, por no decir la palabra que empieza con S, que ya saben cuál es, que nos bloquean los videos por eso, íntimos de manera explícita. Entonces, pues a mucha gente no le gustaba, e inclusive era criticado por eso, pero bueno, a mí en lo personal me gustaba y mucho. Ya ven que a mí las groserías de repente se me dan con el afán de hacer reír, no de ofender a nadie y de usarlas, ¿no? Como un lenguaje que pues al final pues, es parte del lenguaje, ¿no? Habrá quien le guste, quien no le guste. A mí me gusta porque no sé, cuando veo que la gente necesita despertarse en una plática, pues digo algo que quizá pueda hacerlo reír y a veces en el dicho pues está una grosería o algo así, una palabra antisonante y bueno, habrá quien le guste, quien no, a quien no le guste le pido una disculpa, pero bueno, Polo Polo así era en todas sus presentaciones, siempre decía groserías, majaderías y cosas muy fuertes. Polo Polo, si ustedes analizan, cuando tú escuchabas, si lo has llegado a escuchar o lo escuchaste, un chiste, decías, ¿cómo es posible que esta persona se aprendiera este chiste tan largo y con tantos detalles y lo hacía de una manera estupenda? La verdad era un maestro con todo y que decía malas palabras, pero un maestro porque de verdad tenía muchas cualidades, pero si se fijan, esas cualidades tienen que ver con el cerebro, tenía cualidades mentales, o sea, era una persona que retenía mucho y no solo eso, recordaba los chistes, cómo lo hacía. Algunos de ellos tenía que hablar muy rápido y hablaba muy rápido, o sea, tenía una capacidad cerebral increíble. ¿Y por qué comento esto? Porque va a hablar del mismo conflicto del quizá lo llevó a fallecer ese tema. Porque si hablamos de la nueva medicina, lo que nos dice la nueva medicina germánica y la biodesprogramación, que es lo que nosotros hacemos, pues vemos los videos y tú, porque siempre que hago un video de algún artista que fallece, pues de alguna manera puede haber alguien que no conozca el tema de lo que hacemos y sacarse de onda, ¿no? Nosotros vemos la parte emocional detrás del síntoma, ¿no? Entonces, sí, hablar de cuál es la emoción. Pues bueno, primero comprender que Polo Polo era muy inteligente. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, comprendiendo que usaba mucho su cabeza, se esforzaba para utilizar toda la capacidad que tenía cerebral para poder ejercer su profesión. O sea, él trabajaba con la cabeza y la palabra, ¿no? Y la boca. La memoria con la boca. Muere de demencia vascular. ¿Qué es lo que lleva a esto? La demencia vascular, bueno, hay dificultad para el flujo sanguíneo cerebral. Y esto pues puede llevar a que, yo pongo un ejemplo muy sencillo, imagínate que acabas de comer, la sangre baja o la presión sanguínea se va al estómago para ayudar al proceso, porque requerimos sangre que lleva oxígeno, para ayudar a cualquier proceso de cualquier órgano. Igualmente, nosotros en la cabeza vamos a requerir, cuando traemos un proceso cerebral, por ejemplo, que estemos pensando mucho algo, digo esto para que vayan analizando el oficio de él con esto que estamos hablando, pues va a irrigar demasiada sangre a la cabeza y va a haber mucha actividad cerebral. El oficio de Polo Polo pues era ese, trabajaba con la cabeza, la memoria de los chistes, inclusive era muy creativo, a veces sacaba cosas de la manga y para eso es echar a volar la cabeza, echar
yo siempre explico que para mí no hay personas más inteligentes que otras. Digo, es una definición que yo creo que le damos, o no creo, sino le damos a una persona que usa mucho la cabeza, porque no hay otra explicación. Tu cabeza es igual que la mía, respiras, comes, ves, hablas. Yo creo que más bien el tema de no sentirse listo es el que puede hacer ver una persona torpe. Pero todos tenemos la misma cabecita y hay quien no se siente inteligente y hay quien sí, y eso puede hacer que una persona no se vea hábil en el proceso cerebral. Y también traemos habilidades, ¿no? Cosas que nos identifican porque somos más buenas para hacer o no. En fin, Polo Polo me queda clarísimo que en algún momento de su vida definió que necesitaba usar su cabeza para sobrevivir. Y eso lo lleva a tener una actividad cerebral más que alguna otra persona. Le lleva a tener, pues sí, parte de sus creencias estaba el que tenía que pensar las cosas y usar su cabeza para salir adelante, pero en exceso. Y para ello debió de haber vivido, o debes de haber vivido, cosas en la infancia donde te ves presionado a tomar decisiones o bien a usar tu cabeza para salir de una situación crítica. Las personas que son muy aprensivas, que piensan mucho las cosas, que hacen mucha presión en la cabeza, llegan a tener problemas en los procesos cerebrales. Entonces, obviamente, detrás de esta demencia vascular que lleva a olvidar cosas, a no saber dónde vives de repente o a no poder recordar el nombre de una persona, y es eso por ese excesiva idea o creencia de que tenemos que estarlo pensando todo para resolverlo. Y lo podemos ver con personas que son muy aprensivas, que todo el tiempo están piensa y piensa y piensa y piensa. Entonces, a esas personas son las que van a tener problemas cerebrales, ¿no? O pueden inclusive generar un ACV, que es un accidente cardiovascular, que es, pues obviamente, un infarto cerebral. En el caso de Polo Polo, se había alejado de los medios, se había alejado del escenario, decían que tenía Alzheimer, que también esto puede de alguna manera confundirse con el Alzheimer. ¿Por qué? Porque se olvidan las cosas. Entonces, obviamente no se oxigena el cerebro igual, porque no hay flujo sanguíneo igual, de la misma manera, hay una dificultad para el flujo sanguíneo cerebral, y esto limita los procesos cerebrales, que sería el recordar, el relacionar, el etcétera. Y pues yo creo que si bien no tenía Alzheimer, pero sí se le detecta que tiene demencia vascular, pues entonces sí tenía problemas de olvido. Si tenía problemas de olvido, pues imagínense en un escenario contar un chiste, pues ya puede ser que se te olvide. Ojo, siempre detrás de un problema cerebral en ese aspecto, siempre vamos a ver personas que usan muchísimo su cabeza, o sea, eso los hace mucho más listos, o aparenten ser más listos que otros, porque tienen una agilidad y tienen esa creencia de que necesitan pensar rápido para poder salir adelante. Y eso lo lleva a ser uno de los mejores comediantes que ha habido en la historia, o al menos el más reconocido de los más reconocidos. Yo creo que en su época fue el número uno. Y entonces, pues bueno, es esa creencia, y quizá el alejarse de los escenarios, pues también lo puede llevar. Es que yo siempre digo que el estrés del síntoma aumenta el síntoma, ¿no? El hecho de alejarse de los escenarios, pues puede llevarlo a decir, híjole, ¿ahora cómo le voy a hacer? A lo mejor tenía su vida resuelta, no lo sabemos, pero pues siempre va a estar, imagínense, desocupado, no sé. Debe de haber la intención de una disminución del proceso cerebral, quizá un cansancio en el proceso, o sea, un hartazgo, cansancio, no sé, a lo mejor eso lo lleva a salir de los escenarios, pero esta es una invitación, quizá, si lo quieres ver así, que pues de repente vale más vivir que estar pensando, ¿no? Disfrutar que estar pensando, meditando. Yo he tratado ese tema y las personas siempre coinciden que tienen problemas, ya sea infartos cerebrales o accidentes ACV, como les decía. Siempre son personas muy aprensivas, todo el tiempo están piensa. Tú vas a decir, Fer, tú no piensas. Realmente yo creo que no podemos dejar de pensar. Así hagamos una meditación,
vamos a concentrarnos en nuestra respiración. Entonces, siempre el cerebro está pensando. El problema es con qué presión pensamos. O sea, el fluir en el pensamiento o estar presionados por pensar algo, cómo resolver un problema. Y eso es lo que puede llevar a un conflicto en el cerebro. Cuando tenemos como la presión psicológica de resolver un conflicto. Y eso puede alterar de resolver un conflicto, de pensar cómo resolver un conflicto. Y eso nos puede llevar a problemas cerebrales. ¿Me explico? No hablo de tumores, que también los tumores en el cerebro, cuando crece el cerebro, la medicina nos dice, el doctor Jaime nos dice que la persona multiplica las células del cerebro para pensar mejor, decidir mejor o tener un cerebro más grande para poder pensar, ser más inteligente. Yo tuve una persona cercana que murió y tenía tumores en el cerebro, expuestos, a eso me refiero, y siempre él pensaba que todo el mundo era muy tonto, o sea, todos eran idiotas, menos él, con todo respeto, en paz descanse, y él, pues era muy listo, la realidad más bien utilizaba mucho la cabeza, y pues él siempre quería sobresalir, o sea, es esa parte de yo quiero sobresalir. Así como un futbolista sobresale por sus movimientos, correr, etcétera, así una persona que trae un tema intelectual, porque así lo vivió en la infancia, va a querer usar más su cabeza, porque es su herramienta para resolver algo, pero en exceso, ¿correcto? Bien, espero haya quedado claro. Para mí lo mejor es fluir, no pensar tanto, vivir, disfrutar cada momento, en vez de estar pensando en el futuro, en el pasado. Dicen que un problema realmente no se resuelve, un problema se disuelve, más que resolverse. Cuídense mucho, ya saben, les dejo esta información con amor y sin apego al resultado, con mucho cariño. Recuerden que venimos a ser felices y nos vemos en la siguiente biocápsula. Gracias.